Él siga confirmando en nuestros corazones la palabra de verdad. Oremos. Padre, en este tiempo, Señor, que tú nos has convocado en este lugar, con el único propósito de que todo lo que hagamos es como el tema que vamos a tratar hoy lo indica, solamente para la gloria de Dios. Tuya solamente, Señor, es la gloria. De esta manera, Señor, te pedimos que tú trates con cada uno de nosotros. Que lo que se va a decir, Señor, no sea lo que los oyentes quieren escuchar, sino que sea lo que tú quieras traer en esta tarde y que sea para cada uno de nosotros. En este tiempo, Señor, tan difícil que estamos viviendo, donde tu palabra, Señor, es escasa, te pedimos que nos use, oh Dios, como vaso de barro para tu honra y tu gloria. Y que este lugar, tu nombre siempre y tu persona sea amplificada, sea exaltada y que tú, Señor, tome toda preeminencia en medio nuestro. A ti, Señor, la gloria para siempre. Amén y amén. Entonces, hermanos, vamos así a entrar en este tema. Soli Deo Gloria. Ese es en latín, Soli Deo Gloria. Soli, la frase soli pues nos indica, significa únicamente. Y Deo quiere decir Dios. O sea que solo a Dios sea la gloria, o únicamente a Dios sea la gloria. Si el corazón de las 5 solas son por fe, por gracia y solo Cristo, entonces solamente a Dios la gloria es el alma, es el alma de las 5 solas. Es curioso, cuando estuve estudiando este tema un poquito más, siempre aprendemos más y más. Pero es curioso que mientras estaba viendo, hay un hotel en Johannesburg, en el sur de África. Yo creo que es el único hotel. Se llama Soli Deo Gloria. Yo creo que es el único hotel en el mundo. Si Dios me permite ir a Johannesburg, en el sur de África, ya ustedes saben dónde yo me voy a quedar, en el hotel Soli Deo Gloria. El compositor alemán Johann Sebastian Bach firmaba en todas sus composiciones las iniciales SDG, Soli Deo Gloria. Las 5 solas de la Reforma Protestante presentaron una fuerte defensa a las prácticas y creencias defectuosas de la época, pero no solamente para ese entonces, sino que también siguen siendo relevantes y vigentes aún en nuestros tiempos. Hermanos, los reformadores como Calvino, Lutero, Zwinglio y otros más, nunca predicaron las 5 solas como nosotros las predicamos hoy, sino que estos principios se fueron definiendo a pesar del tiempo. ¿Habrá algún pasaje en la Biblia donde aparece las 5 solas juntas? Porque, ¿sabe? Cuando nosotros vemos las 5 solas, vemos que lo que
une a estas solas son la palabra sola, ¿verdad? Sola escritura. Y como ya vimos, tratamos ese tema a través del hermano Pastor José, vemos que él expuso este tema por toda la Biblia. La inspiración de la palabra de Dios es inspirada, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, pues toda la Biblia es la máxima autoridad de fe y conducta. Entonces esos temas se tratan individualmente, pero aparecerá un pasaje bíblico donde podamos buscar las 5 solas en ese pasaje específico. Bueno, claro que sí. Cuando vamos a Efesios 2, 7 y 9, vamos a ver que ahí están las 5 solas. Dice, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí está una de las solas, solo Cristo. La palabra en el libro de Efesios aparece la palabra en Cristo 27 veces. Eso es sin contar donde se hacen referencia a la persona de Cristo. Sigue el 8, dice, porque por gracia sois salvos. Ahí está una de las solas. Sola gracia. Es por gracia solamente que somos salvos. Por medio del instrumento de la fe. Dios usa la fe. Se recuerdan, hermano, que ya hemos tratado que hay una fe falsa, hay una fe salvadora. Pero Dios usa la fe salvadora que no proviene de nosotros, sino de Dios, y utiliza este medio, este instrumento que es la fe. Ahí está otra sola, solamente por fe. Y esto no de vosotros, pues obviamente es un don de Dios, no procede de nosotros. ¿Para qué? Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí implica, la implicación es que como nadie se puede gloriar, la única persona que se puede gloriar es Dios. Soli Deo Gloria. Ahí están las 5 solas. Creo que nada más he mencionado 4. Pero ¿dónde está entonces? ¿Dónde está sola escritura? Bueno, ¿de dónde es que estamos leyendo, mis hermanos? En ningún lugar extra bíblico o fuera de la Biblia vamos a recibir la revelación que vamos a recibir de sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Por eso es que los reformadores, aunque no lo hicieron como nosotros, ¿verdad? Entendieron el concepto de las 5 solas. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ese es el punto de partida de este tema. Para que nadie se gloríe, nadie se puede gloriar. ¿Por qué nadie se puede gloriar? Bueno, miren lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sí, pero ahí dice que Jehová es uno es. No dice que nadie más Él no le puede dar la gloria a alguien más. El problema es que Él no le va a dar la gloria a nadie. Porque no hay nadie que califica debajo de su creación. Nadie es cualificador para su gloria, para Él dar su gloria. ¿Qué dice Isaías 42:8? Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. A otro no daré mi gloria. O sea, no solamente Dios es uno, sino que tampoco Él dará su gloria a nadie. Ahora, mis hermanos, hablando de la gloria de Dios, entonces vamos a preguntarnos, ¿qué entonces es la gloria de Dios? Lamentablemente en nuestros tiempos hay algunos que por falta de entendimiento o quizá por falta de luz
limitan la gloria de Dios a un evento emocional. Y según ellos, Dios habita en medio de la alabanza. Ese es uno de los versículos que utilizan. O sea que si nosotros comenzamos a alabar a Dios con todas nuestras fuerzas, entonces la Shekinah de Jehová descenderá en este lugar. Eso es, hermano, no conocer todo el consejo de Dios. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? John Piper, ¿verdad? Dice referente a esto, no porque citamos a John Piper porque sus palabras son infalibles, no, porque es un hombre tal como nosotros, pero dice él, la singularidad de Dios como el único Dios, su divinidad lo hace infinitamente valioso, es decir, santo. Y estábamos cantando, nosotros cuando cantamos, cuando cantamos sobre la santidad de Dios, estamos cantando sobre la gloria de Dios, de quién es Dios. Sigue diciendo, y de cabo a rabo, la gran realidad dominante de la iglesia, de la Biblia, es que esta unicidad divina infinitamente valiosa, infinitamente pura y hermosa, esta divinidad brilla a través de la creación, a través de todos los actos de Dios en la historia y en la redención como la gloria de Dios. Es decir, y aquí es donde tienen, hermano, debemos de captar lo que es la gloria de Dios. Es decir, el resplandor exterior del valor intrínseco, la belleza y la grandeza de sus múltiples perfecciones. En otras palabras, lo que John Piper está diciendo, la Biblia lo revela. En Isaías se dice que Dios es, en todas las escrituras prácticamente, Dios es santo, santo, santo. Sí, hermano, sabemos que Dios es santo, pero ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que Él es diferente a nosotros. Y la gloria, lo que Piper dice es que la gloria de Dios es el resplandor de todos sus atributos. Esa es la gloria de Dios. Por eso es que cuando vamos a Salmos 19, 1, 4, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Estamos viendo la naturaleza, pero detrás de eso, esa es la imagen del Creador. Y como ya ustedes saben, Dios no es la suma de todos sus atributos, sino que su soberanía es santa, su amor es santo, su misericordia es santo. Todo, Él es todo en todo. O sea, nosotros estuvimos hablando de lo que es la unicidad de Dios. Ahora bien, los hombres conocieron a Dios. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con el hombre? Bueno, el hombre cayó y el hombre entonces entró en lo que nosotros entendemos que el hombre al caer de la gracia de Dios, entonces murió espiritualmente. Por eso es que cuando nosotros vamos a Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. O sea, comenzaron a ver la naturaleza y lo que hicieron, comenzaron entonces
adorar la naturaleza y no al Creador. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ningún ser humano, bajo la condición de muerte espiritual, puede apreciar la gloria de Dios. Es imposible. No puede ver el Creador. Y aquí cuando Pablo habla en Romanos, está hablando, hermano, de que desde el inicio, desde que el hombre comenzó a andar con la tierra, el hombre no hacía más que ir de mal en peor, porque todo su entendimiento fue entenebrecido. Por eso cuando vamos a Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Vemos aquí que el hombre, la condición del hombre pecadora, pues no le permitía ver con claridad al Creador, porque todo su razonamiento fue entorpecido por el pecado. Pero tanto como el hombre, sabe que en el principio, cuando dice aquí en Romanos que el hombre, después que Dios conoció, y pues habiendo conocido a Dios, porque en ese entonces venían tradiciones verbales de aquellas personas como, ¿verdad? De todos esos hombres. Y esto aquí estamos hablando en el tiempo de Noé, porque ahí en ese pasaje dice que y Noé halló gracia delante de Dios. O sea, había un conocimiento de Dios. O sea, no era que dije que se perdió la Biblia, ahora no hay nadie como a los israelitas y decían, no, si no sabemos de lo que es la ley, pues no sabemos. Se perdió la palabra de Dios. Ellos querían tener eso por excusa. O sea, no hay excusa. Conocían quién era Dios. De la misma manera, también nosotros anduvimos, hermanos, en maldad. Nosotros también estuvimos muertos, como dice Efesios 2, en nuestros delitos y pecados. Por eso es que cuando vamos a Efesios 2, 3, 6, hace una comparación de aquellos que andan en oscuridad y ahora la diferencia después que ya hemos sido vivificados a través del Espíritu Santo. Y nos nombra a todos nosotros y dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros estamos también, no solamente ellos fueron idólatras, sino también nosotros, también cuando vimos todo lo que alrededor, adoramos más todo lo que está a nuestro alrededor que el mismo Dios. Ahora, lo magnífico de esto, hermano, es que la palabra, aquí hay un pero. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nosotros estamos igual que aquellos allá en Génesis, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, Dios ha hecho algo en nuestras vidas, ¿verdad? Él nos ha salvado a nosotros. Es Él que nos salva con un propósito. Hay un propósito en el cual Dios ha decretado, no solamente en su providencia divina, sino antes de la fundación del mundo, ya Dios había un propósito para con nosotros. Ese propósito es este. Efesios 1, 5, 6 dice,
en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí viene el propósito, para alabanza de la gloria de su gracia. No alabanza de la gloria de mi gracia o para mi alabanza, es para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuál fue su gracia? La que a través de Cristo, cuando nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos salvó, como dice 2 de Timoteo, la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, hermanos, si no hubiera sido por Cristo, si no fueran por los méritos de Cristo, ninguno de nosotros podemos ser aceptos delante de Dios. Y esa aceptación viene a través de la justificación. Y como la gloria es de Dios, es el que nos glorifica a nosotros. Y a los predestinó, y a los que llamó, lo justificó. Y a los que lo justificó, ¿qué? Lo glorificó. Ahora, ¿quién es el amado? ¿Quién es este amado? ¿Verdad? Sabemos que es Cristo. Mire lo que dice Hebreos 1, del 2 al 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de sí misma, de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si Él se sentó en la diestra de su majestad en las alturas, ¿habrá algo más alto que donde Él se sentó? No hay otro lugar más alto. Por eso es que en Mateo 25, 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Yo pensaba que había un trono, dama. Cristo tiene su trono y Dios tiene su trono. No, ese es el Dios, Él está centrado, ese es el único trono, no hay otro más. Por eso es que, hermanos, la salvación, y nosotros cantamos domingo tras domingo, entendemos lo que la Biblia nos enseña, que la salvación es de Jehová. Él mismo, solamente no hubo ni habrá ninguna persona cualificada, solamente Dios puede hacer la obra. Lo que era imposible para el hombre es posible solamente para Dios. Cuando vamos a Filipenses 2, del 6 al 7, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Solamente Dios, ningún ángel, ningún hombre, ningún santo. Y esto, hermano, es consistente con la parábola del sembrador. Cuando nosotros vamos a la parábola del sembrador, vemos exactamente lo que todo el consejo de Dios nos está enseñando. Leemos en Mateo 13, del 3 al 11, y dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba,
parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ese es un tipo de terreno donde el sembrador regó. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Esa semilla cayó en pedregales y vino el sol y como no echó raíces, pues dice aquí que se secó. Dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Ya hemos narrado 3 tipos de terrenos: en el camino, en pedregales y espinos. Ahora, hay una tierra en particular que se menciona ahora, la cuarta lugar donde cayeron estas semillas. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Entonces el Señor le dice a ellos, porque estaba hablando con los discípulos y le dice, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿No se recuerdan algo en Apocalipsis? El que tenga oído, oiga. Porque las palabras del Señor pasan de la misma manera. Solamente a los que Dios soberanamente le permite escuchar, escucharán. El sembrador, hermano, aquí vemos que el sembrador toma la iniciativa. Si él no toma la iniciativa, esas semillas no caen en ningún lugar. El sembrador riega sus semillas. Esas son las semillas de él. Son sus propias semillas. Él no va, ¿verdad?, y toma prestado de otros recursos, otros lugares. No, son sus semillas. Ahora, el sembrador hace algo aquí, y en esta parábola el Señor, enseñándoles a los discípulos, Él quiere que ellos entiendan algo. Y el Señor quiere que ellos entiendan que el sembrador garantiza que las semillas germinen en tierra fértil. ¿Ve la consistencia que tiene de que la salvación es de Jehová y Dios es el que descendió de los cielos? El verbo de Dios se hizo carne porque solamente Él podía pagar el precio para redimir su pueblo. Ahora, en esta parábola, porque el Señor le da la parábola y luego el Señor le explica qué tipo de terreno son estos. O sea, de qué tipo de terreno la semilla cayó. Pero en medio de la parábola, del Señor darle la parábola y explicar, en versículo 10, Él revela en realidad la esencia de esta parábola. Mire lo que dice aquí, mire lo que dice en el versículo 10. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y aquí viene entonces la enseñanza del Señor. Él les respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Entonces vemos aquí que aquellos, cuando el Señor dice aquí en el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga, no quiere decir que todo el mundo va a tener la capacidad de escuchar, a menos que Dios le permita la capacidad de escuchar.
Hay un problemita ya desarrollando este tema para llegar al punto principal. Esto es un tema, hermanos, que yo creo que cada uno de estas olas se necesita por lo menos un mes para desarrollarlo todo. Pero queremos tocar por lo menos la esencia de cada uno de estos temas. Hay un problemita grande. ¿Escuchan la frase? Un problemita grande. Bueno, pueden notar la urgencia de esta frase, un problemita grande. ¿Por qué? Porque en realidad no debe de ser un problema. Pero ya que hay algunos que se aferran a la idea que en su condición caída de muerte espiritual ejercen la fe y luego nacen de nuevo. O sea, ellos dicen que la fe precede la regeneración. En su opinión responden al Evangelio antes de que el Espíritu haya cambiado la disposición de su alma para llevarlos a la fe. O sea, la fe precede la regeneración. Entonces nosotros decimos no, eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia, hermanos, es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que si Dios no nos había vivificado de la muerte espiritual, nosotros estuviéramos muertos todavía espiritualmente. Ellos dicen que cuando eso sucede, cuando esto sucede, entonces, hermanos, si decimos que la fe precede el nuevo nacimiento, entonces estamos compartiendo la gloria de Dios. Ningún arminiano puede decir jamás con autenticidad, solo a Dios sea la gloria. No lo puede decir porque ellos contribuyeron a su salvación. Y ya nosotros hemos hablado de los arminianos, ¿verdad? ¿Cuál es su posición? Que por naturaleza son semipelagianos. Para ellos Dios puede ser misericordioso, pero además de la gracia de Dios, dicen ellos, mi trabajo de respuesta es absolutamente esencial. O sea, para que la salvación sea aplicada a mi vida, yo tengo que colaborar. Aquí la gracia no es eficaz. Y tal gracia, en el análisis final, no es realmente gracia salvadora. De hecho, la salvación es del Señor del principio al fin. ¿Ve la consistencia de la palabra de Dios? Sí, hermanos, soy yo que debo de creer. Sí, soy yo que debo de responder. Soy yo que debo de recibir a Cristo. Ahora bien, para que yo diga sí a cualquiera de esas cosas, mi corazón debe de ser primeramente cambiado por el poder soberano y eficaz del Espíritu Santo de Dios. Así que por eso es que nosotros podemos decir soli Deo gloria, solamente para la gloria de Dios. Y ese es el propósito de cada uno de nosotros. Si usted quiere encontrar sentido a la Biblia, solamente cuando entendamos que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Entonces, hermano, yo quisiera en este punto final, ¿cómo entonces nosotros debemos de vivir?
para mi gloria. Bueno, eso creo que una persona que haya recibido o que haya entendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no importando, hermano, no importando a qué edad, esto no importa la edad, porque todos nacemos bajo pecados. Desde el menor hasta el mayor, todos tenemos que confrontar la realidad de que hay dos caminos. Donde nosotros pasaremos nuestra eternidad. O moraremos con Dios o seremos condenados eternamente. Yo le pido a Dios que si en medio de nosotros hay una persona que no haya entendido que aunque hayan dos lugares donde nosotros vamos a pasar nuestra eternidad, yo quiero corregir lo que yo dije. En realidad hay un solo camino. Eso es lo que quería decir. Hay dos lugares donde nosotros vamos a pasar la eternidad. O estaremos pasando en la presencia de Dios o fuera de la presencia de Él. A veces pensamos, bueno, ¿qué es vivir para la gloria de Dios? Bueno, cuando nosotros oramos, cuando nosotros alabamos a Dios, lo estamos haciendo para la presencia de Dios, para la gloria de Dios. Pero hermanos, debemos de entender lo profundo de lo que esto significa, vivir para la gloria de Dios, que seamos una iglesia para la gloria de Dios. Y Pablo a los Corintios, en el 1 Corintios 3:10, aunque está hablando de comida y de bebida, pero él en realidad cuando yo estuve viendo este pasaje, yo entendí que lo que dice aquí, que estemos conscientes, porque utiliza un ejemplo, comida y bebida, como quizá nosotros no pensamos que en las cosas insignificantes, quizá yo no debo de estar consciente si lo hago para la gloria de Dios. ¿Me estás entendiendo? O sea, muchas veces pensamos que cuando predicamos lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Cuando cantamos, cuando oramos, cuando estudiamos la Biblia, cuando venimos al estudio bíblico, cuando hacemos alguna actividad de la iglesia. Y no. Que nosotros podamos salir de aquí en este día entendiendo más profundamente lo que es hacer las cosas, vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. Por eso es que en 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, o sea, y no estás limitando solamente a la comida, como lo que nosotros vamos a hacer después de este servicio. Estoy mencionando mencionando que vamos a comer, porque así ya inmediatamente el cerebro va a enviar una señal al estómago y el estómago se va a ir preparando. O sea, tampoco esto no fue arreglado para si comieras y bebieras es porque íbamos a comer hoy y estaba todo arreglado. No, esto no tiene que ver nada con eso. Esto tiene que ver, hermano, con que nosotros tenemos que ser conscientes de lo que es la gloria de Dios, el resplandor de todos sus atributos, y que solamente a través de Cristo Jesús, nosotros podemos apreciar la hermosura de la gloria de Jehová. Por eso es que esto no es limitado a un evento específico en la iglesia donde todos vamos a clamar por la gloria de Dios y la gloria va a descender. No, eso sucedió en el Antiguo Testamento, porque ninguno de ellos, a menos que Dios le diera por un momento
temporalmente el Espíritu Santo a esa persona, pero ahora la iglesia, usted camina con la gloria de Dios. Donde quiera que usted va, usted está en la gloria de Dios porque usted tiene a Cristo Jesús, el unigénito del Padre. Amén. Así que si pues comieres o bebieres o hacéis otra cosa, hacedlo todo. Todo. Por eso es que también el apóstol nos recuerda que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Todo para la gloria de Dios. Ese es el propósito, ese es el fin, el cual nosotros debemos de cada día entender nuestro propósito dentro de la vida que el Señor nos ha dado en Él. Así que gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, te damos. Que nos ayude, Señor, a vivir para tu gloria. Necesitamos, Señor, cada día, porque no somos dignos, oh Dios, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor, y que podemos entrar al trono de la gracia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y